Bienvenidos al video tutorial número 36 de este curso Construcción de un proyecto llamado Biblioteca en Laravel en su versión 5.8, y para este caso creo que sí vamos a terminar ya lo que tiene que ver con el CRUD de usuarios. Vamos a trabajar una parte de los roles y por último cómo eliminar un usuario de nuestra plataforma para ya en el próximo centrarnos entonces en cómo recuperar la contraseña de estos usuarios. Sean bienvenidos. Estamos aquí en esta parte y lo que queremos tanto es cuando vamos a crear un nuevo usuario podamos seleccionar diferentes roles de ese usuario, o como cuando lo vamos a editar seleccionar también diferentes roles de ese usuario. Lo mismo que aquí en el listado, entonces podamos ver qué roles tiene este usuario. Vamos a hacer entonces lo primero es que vamos a mostrar aquí dentro de el listado qué roles contiene un usuario en específico. Para esto, aquí en la vista de index, que es donde está el usuario, o venga a ver, perdón, no rol sino usuario, aquí en esta. Entonces vamos a crear un campo que se llame, o un TD que se llame roles. Aquí está y este estaría justo antes, sería aquí. ¿Qué tenemos que hacer aquí entonces para poder poner los roles? Bueno, eso no es muy difícil, realmente esto es muy fácil de hacer en Laravel. En el index lo primero que tenemos que hacer es que el usuario, así como tomamos aquí cuando lo vamos a editar con los roles, vamos a tomar el usuario with roles. Que me traiga al usuario con sus respectivos roles. Eso es lo que vamos a hacer. Si hacemos un DD aquí de datas, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a imprimir eso y nos damos cuenta entonces que tenemos tres usuarios, y en un usuario de esos tenemos entonces aquí lo que se llaman las relaciones, relaciones con roles, y dentro de los roles tenemos los ítems y va a haber un rol específico y acá tenemos los atributos. Aquí tenemos los roles que tiene esta persona, específicamente nombre. Si quisiéramos nosotros solamente tomar el nombre del rol, por ejemplo, entonces haríamos esto y de nombre. Si hacemos esto nos vamos a dar cuenta que al recargar entonces ya solamente de la relación estamos tomando, como pueden ver, de el rol solamente el atributo ID y el atributo nombre, que es en sí lo que necesitaríamos. Esto es digamos cuando a una relación queremos hacerle un select específico. Siempre el ID hay que pasarlo y el campo que requiero o los campos que requiero. En este caso solo nombre. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces aquí? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es solamente en el index, solamente hacer un for each. Aquí está. Y la colección sería data roles, así se llama, as role. Digamos que esto ya. Y aquí, ¿qué haríamos? Justo aquí simplemente imprimiríamos lo que es rol nombre. Vamos a mirar qué estamos teniendo acá entonces. Pueden ver que aquí entonces ya tenemos los roles administrador, editor y supervisor. El problema que tenemos aquí es si tiene más de un rol, pues bueno, aquí entonces necesitamos hacer algo para ponerle como una coma a este para que o sea, hacer algo como punto coma. Listo, pero esto deberíamos hacerlo única y exclusivamente si tiene más de un rol, si tiene más de un rol, y no solamente si tiene más de un rol. ¿Por qué? Porque mira lo que va a pasar acá. Si imprimo esto, pues él me lo va a imprimir bien, pero pues vamos a tener esa coma al final. Y la idea es solamente si tiene más de un rol, póngale la coma y no se lo ponga cuando es la última, o mejor dicho, si es el último, simplemente no le ponga coma. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. En la documentación del Laravel tenemos acá en Blade Template tenemos algo que se llaman los loops, y los loops son los for y los for each. Pero la ventaja que tenemos con Laravel es que nos presenta una variable llamada loops
como pueden ver aquí, la variable loop. Y la variable loop me dice varias cosas y, por ejemplo, yo puedo saber si el loop es el primero, puedo saber si el loop es el último, puedo saber también el index del loop, puedo saber el ítem del loop y aquí pueden ver todos los datos que tenemos con respecto al loop. Así que esto podemos utilizarlo cuando estamos trabajando en esto. Podemos decirle entonces loop last, si es el último, simplemente imprima rom nombre, pero si no es el último, simplemente haga roll nombre punto y dejamos el espacio. Esto, entonces si es el último, la última iteración, entonces simplemente imprímame el nombre de ese rol o el rol que tiene. Si no, imprímame el nombre del rol, pero póngale una coma al final. Esto es lo que hacemos aquí. Para eso utilizamos entonces la variable loop, que ya la detecta directamente nuestro proyecto. Vamos a revisar. Y noten que como solamente tiene uno, entonces aquí aparece sin ningún inconveniente. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer una modificación para que cuando estemos, por ejemplo, editando, acá podamos escoger más de un rol. Eso no es difícil hacerlo, por lo menos del lado del cliente. Para eso no es sino ponerle el atributo múltiple y lo otro aquí es que rol ID ya sería un array, como pueden ver acá. Sí, rol sería un array y solamente al ponerle múltiple al recargar, entonces ya tenemos acá que podemos escoger varios, como pueden ver acá. Podemos decirle que es un administrador, pero también podemos decirle que es un supervisor. Ya está hecho. Ahora tenemos que hacer un cambio en la validación del usuario y es que el rol ID ya no sería un integer, sino que sería un array. Y aquí también sería un array. Esto es lo que tenemos en este momento. Ya tenemos entonces que el rol ID, ya aquí la validación, como pueden ver, la he cambiado por un array. Esto lo puede usted sacar de aquí de la validación del Laravel y puede ver que uno de las maneras de validar un campo es decirle que es un array. Y dice que el array debe ser un PHP array. Así que ya tenemos esto listo. Ahora, lo único que necesitamos acá es simplemente cuando estamos guardando, como pueden ver aquí en with roles, perdón, aquí en actualizar. Necesitamos, de hecho no estoy actualizando yo los roles y necesitamos hacerlo. Entonces vamos a hacer en este momentico eso, tanto para el guardar como para el actualizar. Vamos a hacerlo primero en actualizar. Entonces vamos a decirle que usuario es igual a usuario, control X, y luego le decimos usuario update. Listo. Ahora la manera de simplemente actualizar los roles es que podemos hacer un detach primero y luego un attach, o podemos utilizar otras funciones que tiene Laravel que las vamos a mirar a continuación. Recuerde, cuando le decimos attach, simplemente usuario role le decimos attach request role ID. Aquí como role ID es un array, inmediatamente me va a hacer un attach, o sea, me le va a poner a este usuario todos los roles que me lleguen dentro de role ID como un array. Lo mismo vamos a hacer justamente aquí. Pero no vamos a hacer un attach, sino que vamos a utilizar otra función que tiene Laravel, que vamos a verla en este momento. Aquí está la función se llama Sync Association. O sea, lo que nos permite esto es simplemente sincronizar. Lo que hacemos es los IDs que le pasan, él inmediatamente revisa si ya está, lo deja tal cual. Si el ID que tiene o el ID que le estoy enviando no está en la base de datos, entonces él simplemente lo agrega a la base de datos, pero si por casualidad tiene uno que no me llega en el array, también me lo elimina de la base de datos. Así funciona Sync. Note que podemos hacer Sync without detaching, o sea que podemos sincronizar lo que me llega nuevo, pero sin que haga un detaching de los anteriores. Vamos a utilizar entonces Sync, como pueden ver acá. ¿Qué es lo que hacemos? Ya les dije, simplemente ponemos sync y ponemos request role ID, sync y ponemos request role ID. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a editar, por ejemplo, el del supervisor. Aquí está y vamos a decirle que el supervisor es también editor. Lo seleccionamos y le damos a actualizar. Inmediatamente ya y usted puede notar que me aparece que es supervisor y puede notar que aparece que es editor. Ya está
Listo, ahí sí vamos a crear un nuevo registro. Por ejemplo, que vamos a crear uno que se llame, por ejemplo, lector, cualquier cosa. Vamos a llamarlo el nombre de mi, ajá. Le vamos a decir que es el usuario Sara también. Le vamos a decir que el email es sara@prueba.com. Vamos a decirle cualquier contraseña. Y vamos a decirle que tiene los tres roles. Y vamos a decirle guardar. Pueden ver entonces que ya tenemos aquí Sara y que tiene los tres roles: administrador, editor y supervisor. Ahora, ¿qué va a pasar si yo quiero editar nuevamente este para volverlo nuevamente a supervisor? Ya nos vamos a dar cuenta que tengo un error, que aquí solamente me selecciona el editor y no el supervisor. Bueno, eso pasa porque en el formulario ustedes recuerdan que estamos accediendo al rol simplemente ID y por lo tanto esto no me sirve. Necesito hacer una modificación acá para que entonces ya todos los roles que él tenga activados en la base de datos me aparezcan aquí seleccionados en el campo del formulario. Haremos eso a continuación. Bueno, aquí podemos pues ver la modificación que he hecho para poder tener esa parte funcionando. Recuérdense que aquí tenemos el helper all, que me permite es recuperar cuando hay un error de formulario del lado del servidor. Él me devuelve la variable all con toda la data. Y como pueden ver ustedes acá, entonces lo que pregunto es si la variable data existe. Si la variable data existe, esto es debido a que estamos en edición, y si existe, entonces yo lo que hago es utilizo el firmware. Recordemos que data es una colección y como tenemos una colección tenemos todas las ventajas del Laravel, como por ejemplo hacer consultas directos sobre esta colección. Así que simplemente los roles le voy a preguntar si existe, que me devuelva el primero. La consulta, lo primero que encuentre donde el ID sea ID. Y como recuerde que tenemos el ID, entonces esto me va a devolver nulo o me va a devolver verdadero. Si es nulo, entonces es falso, digámoslo. Si me devuelve verdadero, quiere decir que encontró la colección o encontró el dato dentro de la colección, me devuelve un dato específico, entonces le digo que ese ID sí pertenece a esa colección. Eso quiere decir que lo tiene dentro de la base de datos. Y aquí está igual al ID que me llega, y de esa manera entonces, como pueden ver, si yo entro acá, ya vemos que me aparecen seleccionados los tres. Si vengo acá, me aparecen seleccionados solo dos. Pero si vengo a este, por ejemplo, me aparece el editor. Y si vengo a este, me aparece el administrador. Ahora, si quisiera a este supervisor quitarle el del editor y dejarle solo el supervisor, por ejemplo, le digo actualizar y pueden ver que ya tengo solamente el supervisor. Y si lo edito, entonces ya está trabajando también. Creo que podríamos revisar algo que está haciendo falta, y es qué pasa si yo mando dos, por ejemplo, así, y hay un error en el lado, aquí hay un error del lado del servidor, y que me aparezca entonces nuevamente el formulario con esos dos que envié seleccionados. Vamos a revisar eso para no dejar eso pendiente. Vamos entonces de momento a quitar las reglas de validación para que no me valide que las contraseñas coinciden y así me genere un error entonces de validación de usuario que me lo devuelva del lado del servidor para hacer esa parte. Si venimos acá entonces, noten que aquí venimos y al editar esta persona o este usuario nos damos cuenta que tiene dos roles. Vamos a poner un tercer rol y le vamos a decir aquí que una contraseña las cuales no coincidan. El usuario, el cliente no lo va a validar, así que lo va a pasar al servidor, el servidor lo va a validar y vamos a mirar qué pasa aquí en esta parte. Si le decimos actualizar, note entonces que me devuelve los tres campos que mandé. Ahora sí, mando solamente estos dos, por ejemplo, y que me genere un error del lado del servidor, nos damos cuenta entonces que ya está trabajando. Si recargamos, me muestra otra vez los dos que tengo en la base de datos. Bueno, para hacer eso lo hice de una manera muy sencilla. Hay varias formas de hacerlo, se puede hacer con colecciones, pero bueno, yo lo hice aquí usando un poco de lógica condicional. Entonces lo primero que pregunto es si el array o si all roll, o sea, el roll ID me llega con datos viejos, que así se llama,
Y si es así, entonces lo que hago es verificar si dentro de ese array existe el ID que estoy verificando acá. Si existe, entonces póngalo como seleccionado, de lo contrario, póngamelo vacío. Si rol ID no es un array, eso quiere decir que no se han enviado datos o no me ha devuelto datos del lado del servidor, por lo tanto tengo que verificar entonces toda esta otra validación de aquí. Y la validación de aquí lo primero que me pregunta es si existe data. Si data existe, entonces hace esto, de lo contrario lo pone también vacío y no lo selecciona. Si data existe, entonces pregunta si ese ID existe dentro de esa colección de roles. Si sí existe, lo pone select. Es lo que estoy haciendo ahí. Esto hubiese podido solucionarse también haciendo una colección con rol ID y haciendo exactamente esto que está aquí como para manejar una, una, una unidad. Pero lo hice simplemente para que vieran las dos formas de hacerlo. Uno se puede hacer con isArray, se pregunta si es array. Tiene que preguntarle primero si es un array, porque si usted pregunta o si usted le dice inArray all role id, inmediatamente le va a sacar un error si role o all role id no es un array. De esta manera, entonces creo que ya esta parte está funcionando. Vamos nuevamente a verificar. Aquí lo que voy a hacer es otra vez pasar las reglas de validación para que me las valide. Y voy a decirle aquí entonces que voy a pasarle estos tres roles. Le digo actualizar y pueden ver que ya me lo actualizo sin problema. Le puedo quitar nuevamente estos dos que ya no los necesito, le dejo solo supervisor y ahí está trabajando. De esta manera entonces ya tenemos todo lo que es la parte de edición, incluso trayendo acá cuando sean roles múltiples e incluso teniendo en cuenta que si hay un error de validación del lado del servidor, él me va a devolver este campo poblado con todos los roles que había mandado sin ningún problema. Lo otro que ustedes pueden hacer aquí es aplicar un bootstrap select acá para que no se vea de esta manera, pero eso sí ya se lo dejo a ustedes. Como son poquitos roles los que tenemos, no hay ningún problema. Si esto fuera un listado muy grande de roles, pues para eso podrían utilizar este plugin que se llama bootstrap select, que es muy completo. Aquí está todo lo que pueden hacer con bootstrap select y aquí lo tienen entonces funcionando. Ya con esto tenemos esta parte. Lo último que vamos a hacer entonces es, vamos aquí a habilitar para poder eliminar un rol de, un usuario, perdón, con todos sus roles. Verificamos que ya teníamos entonces la ruta aquí lista, que es delete usuario controller eliminar. Como pueden ver acá se llama eliminar usuario. Ya la teníamos aquí también con un formulario donde le estamos pasando el ID como parámetro que vamos a borrar. Ya tenemos también listo porque estamos utilizando, si pueden ver, el admin index. Entonces cuando le decimos acá, primero me verifica si verdaderamente va a eliminar esto. Así que si venimos aquí al controlador y le decimos que por favor nos diga un dd del ID, creo que esto ya debe estar trabajando acá. Así que venimos acá y le decimos eliminar este usuario, aceptar. ¿Qué está pasando aquí? Déjeme revisamos una cosa. Aquí está. Ah, bueno, lo que pasa es que recordemos que eso se hace por, si venimos aquí y revisamos ese index de las páginas de admin index, recordemos que eso se hace por Ajax. Está seguro, inmediatamente pasa y va a hacer esto que está aquí. Pero obviamente como me está generando un error, entonces, o me está imprimiendo 4, no estamos diciéndole, no estamos devolviendo lo que siempre devolvemos, entonces por eso me dice que puede haber un error aquí o que el registro no pudo ser eliminado porque hay recursos usándolo. ¿Y por qué dice? Porque bueno, la respuesta es que el mensaje no me está respondiendo un OK y por eso esto es lo que estamos imprimiendo. Vamos entonces a solucionar eso aquí en el index. Lo primero es que recordemos que eso lo hacemos if request Ajax. Entonces hágame, de lo contrario, hágame un abort 404.
Ahora no estamos teniendo aquí en cuenta el request, así que vamos a hacerlo en este momento. Request. Inyectamos ahí y le pasamos ahorita así el ID. Creo que ya con esto, lo único que necesitamos acá es hacer el trabajo donde vamos a eliminar el usuario y los roles de ese usuario. Vamos a decirle entonces usuario es igual, hacemos esto mismo que tenemos acá arriba mejor. Aquí ya tenemos el usuario y ahorita lo que podemos hacer es usuario, roles y hacemos un detach. Con esto que estamos haciendo acá, ya simplemente a un usuario le estamos quitando todos sus roles. Al no pasarle algún identificador o algún rol de aquí, él lo que va a hacer es eliminarle todos los roles a ese usuario. Y ya posteriormente lo único que tengo que hacer es un usuario delete. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Entonces, primero le quitamos los roles y luego lo borramos. Y le tenemos que quitar los roles debido a que, si ustedes recuerdan, tenemos una tabla. Podríamos hacer eso cuando le digamos aquí localhost. Podríamos simplemente modificar aquí en biblioteca. Podríamos modificar el usuario de tal manera que cuando se borre el usuario, se borre en cascada todo lo que pertenezca a usuario. En este caso, por ejemplo, usuario rol aquí. Pero vamos a dejarlo así, que es una manera entonces también de aprender cómo trabajar o cómo borrar de esta manera. Aquí vamos a tener un inconveniente después, que cuando estemos en alguna tabla, por ejemplo, en libros, si el libro tiene usuario o libro préstamo, aquí tenemos a quién se le prestó. Entonces vamos a tener un inconveniente porque quiere decir que ese usuario no va a dejar, no va a permitir borrarlo aquí porque tiene una tabla y nuestros for y key no permiten hacer eso. Ya posteriormente miramos qué hacemos allá, o si cuando hacemos acá simplemente lo que hacemos es borrar todo lo que pertenezca a ese usuario. De momento vamos a dejarlo así, vamos a mirar si está trabajando ahora. Nos queda un detallito que es simplemente entonces decirle return response JSON mensaje OK. Vamos a mirar si es cierto que esto está trabajando. Recargamos, vamos a borrar este usuario Sara, le decimos que sí. Bueno, me dijo que hubo un error por aquí, dice que un error 500, vamos a mirar cuál es el error que me está sacando. Dice detach, no existe, así que debo haberlo escrito mal, vamos a mirar. Roles. Bueno, es porque se me olvidó que esto es un método al que estamos invocando. Vamos nuevamente a hacer la prueba y ya me dice que el registro fue eliminado correctamente. Vamos a revisar si esto es cierto. Vamos aquí a la tabla usuario y nos vamos a dar cuenta que Sara ya no existe. De hecho, si recargamos aquí, entonces está correcto. Ya tenemos entonces todo el crew funcionando, editando, creando, eliminando, poniendo diferentes roles a un usuario. Bueno, no hemos trabajado. Bueno, esta parte ya la hicimos, donde estamos creando un nuevo registro, seleccionando diferentes roles, validando desde el lado del cliente, el lado del servidor. Todo esto está listo. Creo que nos queda solo entonces, ahorita sí, ya trabajar con la recuperación de contraseña. Nos vemos entonces en ese video tutorial muy pronto. Hasta luego.